A continuación, le damos la palabra al doctor Gilberto López y Rivas. Gilberto es antropólogo y ensayista político mexicano, es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como ya habíamos señalado, es doctor en antropología por la Universidad de Utah en los Estados Unidos, es maestro en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, e investigador titular del Centro Regional INA Morelos en Cuernavaca. Ha tenido, eso es lo que hay que señalar del currículum de Gilberto, una activa vida política en la cual se destacan su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y en la elección como jefe de gobierno del Distrito Federal en la delegación Tlalpan en el periodo del 2000 al 2003. También integró en la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA y se ha desempeñado como diputado federal en distintas legislaturas en el Congreso de la Unión. También en 1987 se le otorgó la medalla Roque Dalton, participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980 y asesoró al gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía de 1980 a 1990. También fue consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los acuerdos de San Andrés. Es actualmente integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario, EPR, y el Gobierno de México. Es articulista de La Jornada, es miembro del Consejo Editorial de la revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur y publica sistemáticamente en periódicos y revistas especializadas. Es autor y editor de múltiples libros, pero sobre todo es acompañante de distintos procesos de defensa del territorio en varias comunidades indígenas al sureste del país. Bienvenido, Gilberto. Gilberto nos va a hablar de cómo ha sido el proceso de la vivencia de la pandemia en comunidades mayas en el sureste mexicano y también qué ha pasado o cuál es la propuesta que tendría el CNI frente a la pandemia. Gilberto, te damos la palabra. Si pudieras hacer tu cámara un poquito hacia atrás. A ver. A ver. Es que no había manera. A ver, ahí. Ahí estás Ahí. perfecto, sí. Bueno. Adelante, Gilberto. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Agradezco a los convocantes y me alegra mucho estar aquí con mis colegas que estamos participando en este diálogo, en esta reflexión. Bueno, primero que nada, reiterar lo que muchísimos analistas han estado diciendo a lo largo ya de esta larga, que ya no es cuarentena, sesentena, setentena, sobre cómo la pandemia pues ha agravado, intensificado, profundizado esta crisis civilizatoria multifactorial que ya estaba en curso, que se nos venía encima de múltiples formas, y que los zapatistas ya nos habían alertado. Ellos ya desde hace algunos años nos habían hablado sobre la tormenta, y acostumbrados como estamos a sus metáforas, tal vez muchos no comprendimos la profundidad de una metáfora que se trastocó en una predicción de un futuro que estamos ya viviendo. Una tormenta de esa hidra capitalista de múltiples cabezas que somete a la humanidad entera. Y los zapatistas pues habían advertido sobre la base no solamente de un análisis de la situación nacional, sino global, ¿no? Recordemos aquí los escritos del fallecido comandante Marcos, hoy trastocado en Galeano, las 7 piezas del rompecabezas mundial, en donde nos hablaba precisamente que la forma de acumulación actual del capitalismo
pues puede resumirse en una guerra contra la humanidad. Creo que en ese sentido, estamos viendo antes, pero particularmente durante la pandemia, cómo esta guerra contra la humanidad se ve, se trasluce, se desnuda de una manera clara. Los acontecimientos en Estados Unidos con el asesinato brutal de un afrodescendiente en manos de la policía, que por cierto prácticamente son eventos cotidianos en las urbes estadounidenses, pues desató una extraordinaria insurrección, ¿no? Que colegas nuestros como William Robinson hablan incluso de la posibilidad de una guerra civil. Es uno de los países más armados en el mundo entero entre los ciudadanos. Y bueno, todo ello nos hace ver de cómo la pandemia está llevando a la humanidad a causas que solamente pueden, si algún tipo de comparación puede hacerse con lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha trastocado de tal manera a nivel planetario todo, y de tantas maneras que es muy incierto lo que podamos decir los científicos sociales, los analistas, sobre lo que en qué puede devenir esto. De todos los sectores sociales previos a la pandemia más preparados para una tormenta como esta que estamos viviendo, yo creo que si comparamos pues partidos, formas organizativas gremiales, sindicatos, formas de organización varias de las sociedades humanas, y sin caer en un tipo de esencialismo que rechazo de per se, creo que los pueblos indígenas en general, y particularmente en el caso mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus formas organizativas, por las maneras como había estado enfrentando este proceso de recolonización de nuestros territorios, por las formas transnacionales, militarizadas y mafiosas de apropiarse de nuestros territorios, son por estas formas colectivas de su relación con la tierra, con los seres humanos, con los que están más preparados para resistir. Ya Carlos Taibo nos decía en el libro, recomendado por cierto por el subcomandante Galeano en una de las reuniones que tuvimos el año antepasado, algo así, su libro de Colapso, Carlos Taibo, en donde también su lectura, yo volví a ella, había hecho una reseña. Quiero decir que la primera vez que leí ese libro, una semana no pude dormir de lo que me provocó, porque pues Carlos de alguna manera plantea muchísimo de lo que ahora estamos viviendo, y yo recomiendo muchísimo la lectura de Colapso de Carlos Taibo. Y en ese sentido, la forma de organización tiene una estrategia de lucha que se ha dado en llamar autonomía, aunque es un término pues polivalente en sus significados múltiples. Bueno, se habla de creo que son 17 estados autonómicos en el Estado español y de otras formas de autonomía, pero a lo que yo me estoy refiriendo son a formas autonómicas que ponen en práctica particularmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional después de la traición de la clase política mexicana al no llevar a la ley, en la Constitución, los acuerdos de San Andrés. Estas formas de resistencia de los pueblos, que son profundamente por su naturaleza, por concepciones transformadoras de los sujetos mismos que participan en ellos. Esto es, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sufrido desde su fundación y a lo largo de todos estos años de vida pública, desde el 94, profundas transformaciones internas. Ahí está la ley revolucionaria de las mujeres, las extraordinarias reuniones de mujeres que ha tenido en su territorio,
pues este 8 de marzo en muchísimas ciudades del mundo vimos multiplicadas la forma de lucha antipatriarcal. El EZ ha puesto a dinamizar no solamente una política de género inédita, muy suya, muy propia de las comunidades indígenas que integran este amplio movimiento como el zapatismo, sino que además ha puesto un dinamismo en sus territorios que ha significado o ha dado como resultado una extraordinaria politización de miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes en sus territorios. Esto, a su vez, se ha multiplicado o ha tenido un eco en organizaciones que con inicios en 1996, todas integradas en el Congreso Nacional Indígena, pues han significado réplicas o formas inéditas de procesos autonómicos en otros lugares de la República, como el que tal vez nos hablará el compañero, me parece, Orlando de Cherano, en donde en donde los pueblos indígenas, en el caso mexicano, han puesto en marcha este proceso dinámico de las autonomías que por su resistencia contra las formas de recolonización de los territorios se han trastocado en procesos de resistencia anticapitalistas y antipatriarcales. Esto es, no solamente el proceso ha trastocado a los actores mismos en el camino, sino al mismo tiempo le han dado una ruta a seguir a muchísimas organizaciones que acompañan estos procesos. Quiero decir que yo formo parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, yo soy adherente de esa declaración y formo parte de redes de apoyo que de alguna manera, y pese a la pandemia, estamos activos, el encierro no me calla, de tal manera que lo que el EZ ha propiciado a lo largo de estos años de lucha ha sido un extraordinario y dinámico proceso de transformación de la lucha política en términos de una lucha de resistencia contra la invasión transnacional de sus territorios. Quiero señalar que evidentemente el EZ, ni muchos de nosotros tuvimos ningún tipo de esperanza o ilusión sobre lo que significaba la llamada cuarta transformación o cuarta manipulación, ¿no? De tal manera que ese huevo de la serpiente que nos indicó el zapatismo, pues no nos tomó por sorpresa como a muchísimos incluso de sus propios votantes, dicen ellos permanentemente, sacan el bono de los 30 millones de votos que tuvo este gobierno. Quiero decirles que pues nada que no conozcan los mexicanos críticos, pues que incluso la pandemia vino también a desnudar lo incongruente de esta transformación, dado que en plena pandemia y con el semáforo en rojo, pues el jefe del Ejecutivo Federal tuvo a bien de inaugurar uno de los megaproyectos bandera de su gobierno, el mal llamado Tren Maya, que junto con otros proyectos como el del Istmo de Tehuantepec, el proyecto integral Morelos, Sembrando Clientelismo, etcétera, etcétera, están acompañando a un proceso acelerado de militarización que también se da por estos días, con un decreto impresionante en cuanto a militarización se refiere, que entrega la seguridad pública a los militares hasta el año de 2024. Esto pues era un proceso que se venía dando desde Calderón, pero con la cuarta transformación los militares han tomado un papel que tal vez en América Latina no se note, porque incluso hay quienes
en defensa de su famosa cuarta transformación, dicen que esto no es militarización, pero entonces, si el ganso camina como ganso, no es que es ganso. Y entonces aquí nosotros tenemos la entrega a los militares, pues, de un presupuesto enorme, casi el doble que se le otorga a salud durante el año pasado y durante este también, equiparando incluso en el decreto en esta plena pandemia sobre la distribución del gasto público a la Secretaría de Salud, o sea, tendrán carácter prioritario la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. En ese rango, la cuarta transformación destina los presupuestos públicos, cortando, por cierto, aquí sale lo gremialista de uno, casi en un 70% instituciones como la mía, en donde, pues, como no son prioritarias las instituciones de investigación en un país en plena cuarta transformación, pues se le quita el 70% de su presupuesto para la investigación social, tal vez para que no haya pensamientos críticos o la posibilidad de su expresión. Pero creo que en este sentido lo que habría que vislumbrar es de qué forma y de qué manera en esta cuarta transformación se ha dado un divorcio que las organizaciones indígenas, el Congreso Nacional Indígena, ya no digamos el ZLN, han entendido como una plena declaración de guerra contra los pueblos indígenas. O sea, la cuarta transformación que tantas ilusiones causó, originó en los 30 millones de votantes que tuvo el actual presidente de la República, en lo que toca a la cuestión étnica nacional, como lo llamaríamos los antropólogos, ha significado, pues, y lo reitero, una declaración de guerra contra los pueblos. Y esto también se ha dado porque, como uno de los mecanismos de recolonización, en el actual gobierno no ha dejado de trabajar, y a ese mecanismo que me quiero referir es al papel que juega el narcotráfico como una corporación capitalista más. Durante todos estos días de la pandemia no han cesado los homicidios dolosos. De hecho, el mes pasado tuvimos 115 muertos diarios, la cifra, y entre ellos el feminicidio, que el presidente le pide a las familias que cuenten hasta 10, ¿no? Le piden a los victimarios y a los asesinos que cuenten hasta 10 antes de llevar a cabo este incremento de la violencia intrafamiliar que en los anuncios públicos se eufemiza y se vulgariza, como dirían en Guatemala. De tal manera que el narcotráfico está sirviendo como un elemento de golpeteo muy probado en el caso de Colombia, con los grupos paramilitares y los movimientos sociales y de resistencia. En el caso de México, de la misma manera, está actuando el narcotráfico asesinando dirigentes sociales, asesinando hombres y mujeres que se resisten en los pueblos y que se ve empleado como un ariete de tal forma que se está utilizando una técnica que se ha usado en Chiapas durante todo este tiempo, que es que nosotros de alguna manera llamamos el yunque y el martillo, ¿verdad? El yunque sería el proceso de militarización, la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en todos los ámbitos, incluso en la construcción de tramos del Tren Maya, y el martillo, que es el elemento selectivo para estar aniquilando diligencias en los pueblos. Y si todo esto no fuera suficiente, entonces, pues tenemos el papel contrainsurgente de las medidas clientelares del gobierno, que son las entregas individualizadas. O sea, que no se lo crean, no es para organizar a nadie.
es una entrega individualizada de dineros, ¿verdad? De redistribución de la renta, que la Cuarta Transformación no quiere de ninguna manera que se transforme en ningún tipo de poder popular. Por eso este gobierno no tiene nada de izquierda, porque no le interesa el poder popular. De tal forma que pues el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es una reedición del viejo indigenismo de Estado. Nosotros llamábamos Ministerio de las Colonias Internas a este instituto, pues ahora renacido, pues hace como que hace y hace consultas a modo, como las hizo ya en varias geografías de nuestros territorios. Entonces tenemos, pues, por un lado, la recolonización de los territorios con la ayuda de las Fuerzas Armadas, y cuando las Fuerzas Armadas no funcionan, con el martillito de los paramilitares organizados en el crimen desorganizado. Y por el otro lado, todo lo que podría, el estamento de mediatización clientelar que la Cuarta Transformación tiene consigo, que es precisamente estos programas clientelares que el gobierno está haciendo también como paradigmáticos, y que muchos de los otrora críticos intelectuales, ahora defensores a ultranza de la Cuarta Transformación, consideran pues que son como los elementos para justificar los apoyos al gobierno actual, gentes que incluso fueron pues excelentes especialistas en cuestiones de la naturaleza y de la ecología, ahora transformados en ministros, se trastocan y nos acusan a todos los que apoyamos al ese de léperos y de una izquierda radical. Entonces, sí, pues sí, somos léperos y radicales porque somos críticos. Entonces, pues creo que en este sentido el panorama de México puede alertar a muchos procesos de cambio en los que no existe en realidad la intención o la voluntad de construir o de concientizar a un pueblo para que desde abajo construya poder popular. En México eso no existe. De tal manera que, y con esto quiero terminar, la pandemia nos pone en estas disyuntivas de que se ha aprovechado la pandemia, incluso una frase atroz del presidente que dice que le vino como anillo al dedo la pandemia. Se ha aprovechado la pandemia para imponer un proceso de recolonización de los territorios a partir de los megaproyectos que no son más que la forma reformada del viejo Plan Puebla-Panamá, un proceso de militarización, una entrega del país a las políticas de Estados Unidos, sirviendo la Guardia Nacional y el Ejército como guardia pretoriana de las fronteras, o tanto del sur como del norte, y a través del Tratado de Libre Comercio, nuevamente México como país al servicio de la economía de los Estados Unidos, poniendo como actividades esenciales a la minería en plena pandemia, poniendo como actividades esenciales a la industria automovilística en plena pandemia y a la construcción en plena pandemia. Entonces, pues, este es el panorama que desde los pueblos indígenas, pues algunos de nosotros avisoramos y lo ponemos en esta mesa de debate. Gracias. Muchas gracias, Gilberto, por tu participación y por el llamado, ¿no?, a seguirnos organizando a pesar del encierro, ¿no? Esta frase que tú dices, el encierro no me calla, ¿no? El encierro no nos calla, el encierro no nos imposibilita pensar otras formas de vida posible, y has planteado en la mesa un tema que se ha venido discutiendo, ¿no?, digamos, en distintos foros, desde distintas disciplinas, que tiene que ver con qué está pasando con la pandemia, más allá de la pandemia. O sea, cuál es el telón de fondo de la pandemia. Por un lado, los que plantean a la pandemia como
una posibilidad o una oportunidad, una especie de cierre al capitalismo, y por otro, ¿no? Lo que tú estás planteando ahora, ¿no? Que la pandemia ha servido precisamente para pues implementar estas formas de recolonización de los territorios, ¿no? De imposición de los megaproyectos, de militarización, pero aún con todas esas contradicciones, ¿no? O con esa reinvención que tiene el capitalismo, digamos, para acomodarse incluso en el contexto de la pandemia y seguir operando en actividades esenciales como las que tú ya dices que no son esenciales para la vida, sino son esenciales para la vida del capitalismo, también podemos seguir avisorando las resistencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, reafirmamos lo que Boaventura de Sousa Santos dice: necesitamos construir una especie de sociología de las ausencias, en donde están, por supuesto, aquellos excluidos en términos de lo humano, pero como decía Andrés, también de lo no humano, ¿no? Más allá de la especie. Entonces, este proyecto alternativo, si es que lo queremos construir, tiene que ser anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, y que precisamente nos posibilite, ¿no? Pensar en este encierro. Entonces, me parece que es interesante lo que has planteado, ¿no? Vamos a seguir debatiendo más adelante.